Capítulo 8. El mito. Cuando Pablo persuade a Mateo de escribir un evangelio en respuesta al de Juan, lo primero que hace Mateo es volcar en su obra el fruto de una labor que le había llevado años, hilvanar un frondoso árbol genealógico, para demostrar que Jesús descendía de Abraham y del rey David. Así inicia Mateo su evangelio. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Y a partir de ahí, durante los siguientes 16 versículos, del 2 al 17, procede a detallar la sucesión de padres e hijos, desde Abraham hasta José. También incluye en el texto a hermanos, primos y otros parientes, pero mejor sintetizar aquí solamente el tronco del árbol. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Farés, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Jesé, David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatam, Acaz, Ezequías, Manasés, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliasim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José. Orgulloso de su titánico trabajo de investigación, Mateo se asegura de exhibirlo en la primera página de su evangelio. ¿Y para qué si Jesús no es hijo de José? Porque para Mateo, igual que para todo el mundo, antes de que Pablo tomara el control de la doctrina, Jesús era hijo de José. En su campaña de aleccionamiento acerca de lo que había y de lo que no había que decir, Pablo logró convencer a Mateo de muchas cosas, pero en este punto fracasó. Demasiados años de esfuerzo le habían llevado a Mateo el armado de la genealogía, como para renunciar a publicarla. La única salida que le quedó a Pablo, entonces, fue trabajar para que nada de esto se enseñara. En una de sus epístolas, incluidas en el Nuevo Testamento, Pablo le pide a Timoteo, uno de sus discípulos, que impida que la gente preste atención a genealogías interminables. Estas cosas no hacen más que provocar discusiones inútiles, en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. 1 Timoteo 1:4. Y tiempo después, cuando Mateo ya no estaba presente para defender su obra, le agregaron a su evangelio los demás versículos de ese primer capítulo, empezando por el 18. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Más tarde surgirían pruebas físicas de esta práctica de añadir y quitar párrafos sin el consentimiento del autor. Pero hay que enfocarse ahora en este caso puntual de Mateo. Ningún autor, de ninguna índole, contradice en los versículos posteriores de un capítulo lo que había escrito en los 17 versículos anteriores. Ningún autor invalida en la segunda mitad de un capítulo el monumental despliegue de datos expuesto en la primera mitad. Pero a esta altura ya no importaba la coherencia de Mateo, sino la necesidad de Pablo de crear el mito del Jesús no humano. Pablo necesitaba reemplazar al Jesús real por un ser mitológico. Y entonces trastocó la enseñanza original, que hablaba de un nacimiento del Espíritu, que era un segundo nacimiento, un renacimiento, un nacer de nuevo, en palabras de Jesús, y reubicó ese segundo nacimiento como el primer nacimiento.
De esa manera se desvanecía el Jesús humano, el que había elegido a los apóstoles, y al que los apóstoles conocían en persona y con el que Pablo jamás había tenido relación alguna. Y emergía el Jesús no humano, mitológico, el que supuestamente había elegido a Pablo y al que supuestamente Pablo conocía mejor que nadie. A fin de que la gestión sirviera además a las exigencias del imperio, el mito del nuevo Jesús debía cumplir con los requisitos básicos de todo mito solar. Si el imperio iba a crear un ser mitológico al que adoraran los diversos pueblos conquistados, el relato debía reunir los clásicos códigos vinculados con el sol, como una forma de asegurar una raíz común con cualquier creencia de cualquier punto del mapa. Porque cualquier creencia religiosa de cualquier lugar posee en su origen la adoración al sol. Lo primero que el hombre, en su estado primitivo, venera, antes de recibir tradición alguna de sus antepasados, es al sol. Cuando el sol aparece, hay luz y el humano ve. Cuando desaparece, hace frío y todo se vuelve oscuro. De modo que el hombre primitivo no tardó mucho en considerar al sol como un ente superior benefactor, al que había que alabar y mantener contento. Existen bibliografía y documentales de sobra acerca de los componentes solares en el mito del Jesús no humano. El 25 de diciembre, la constelación de Virgo, etc. En lugar de repasarlos, dado que ya fueron estudiados por otros, mejor puntualizar algunas otras razones por las que el mito solar encajaba tan convenientemente en ese determinado momento histórico. Para alguien que se consideraba el representante de Dios en la tierra, como se consideraban a sí mismos los emperadores romanos, cambiar de pronto de Dios tenía que ser un evento traumático. Si para cualquier persona sería traumático cambiar de Dios, cuánto más lo sería para alguien que se creía su máximo representante. Era lógico, por lo tanto, intentar que la transición fuera lo más suave posible para Constantino. Y sería más suave para él, devoto del dios Sol invicto, si había un mito solar de por medio. Y luego había que lograr que los ciudadanos de Roma se sintieran cómodos con el nuevo mito, con lo cual no era una mala idea emparentarlo con la leyenda de los fundadores de la ciudad. Al igual que el Jesús mitológico, Rómulo y Remo habían sido concebidos por el encuentro de un dios, Marte, con una virgen humana, Rea Silvia. Más allá de los versículos agregados en el primer capítulo de Mateo y del relato de la Anunciación que figura en el primer capítulo de Lucas, discípulo de Pablo, en ningún otro lugar del Evangelio alguno aparece siquiera mencionado, referido o sugerido el extraordinario acontecimiento que le daba a Jesús una condición no humana. En todas las citas de Jesús a lo largo del Nuevo Testamento no hay ni una sola en la que Jesús haga referencia alguna a las peculiares circunstancias de su concepción y nacimiento, ni a la supuesta situación virginal de su madre, a pesar de que no parecen cuestiones menores como para que el propio Jesús las omita. Pero a esta altura de los sucesos, cuando se forjó el mito, Jesús ya no era quien dictaba el mensaje, sino Pablo. Y todo este asunto de la virginidad, que tanta represión generaría hacia la mujer en los siguientes milenios, en tiempos de Inocencio VIII,
El Papa, que en su bula Sumis Desiderantes Affectivus de 1484, pide a los inquisidores mano dura contra los desvíos carnales. Llegó a considerarse bruja a cualquier mujer que no fuera virgen sin haberse casado, y que tantos dolores de cabeza le traería a la iglesia del bando ganador, por imponerla como obligación a los varones que quisieran ejercer funciones dentro de la organización. Todo ese asunto no fue ejemplo ni precepto de Jesús, sino ejemplo y precepto de Pablo. Acerca de la virginidad, no tengo ningún precepto del Señor, admite Pablo. Pero hago una advertencia. Lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. 1 Corintios 7:25 al 26. Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer. 1 Corintios 7:1. Mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular. Unos este, otros aquel. A los solteros les aconsejo que permanezcan como yo. 1 Corintios 7:7-8. A esta altura, Pablo ya ha dejado atrás a Jesús y está repartiendo instrucciones acerca de lo que el ser humano debe hacer y no debe hacer, considera por sentado que es a él, Pablo, a quien hay que seguir. Y dada la obediencia con la que la iglesia del bando ganador acató cada una de esas recomendaciones, está claro que la iglesia del bando ganador, más que sobre las enseñanzas y el modelo de Jesús, se fundó sobre el discurso y el ejemplo de Pablo. Llama la atención, en particular, ese deseo suyo de que todo el mundo sea como yo. Habría que avisarle a Pablo, con todo respeto, que si todo el mundo fuera como Jesús, austero, pacífico, caritativo, bondadoso, el género humano mejoraría. Si en cambio todo el mundo fuera como él, incapaz de acercarse a una mujer, el género humano desaparecería.